Soy Ana Fernández, tengo 28 años, y durante toda mi vida escuché las mismas palabras salir de la boca de mi padre. Eres un peso muerto, Ana. Solo gastas mi dinero y no aportas nada a esta familia. Esas palabras se grabaron en mi alma como cicatrices que nunca sanaron, marcando cada decisión que tomé, cada sueño que abandoné antes de intentarlo. Pero la vida tiene una forma peculiar de darnos segundas oportunidades, y a veces esas oportunidades llegan disfrazadas de ironía. Todo comenzó hace 3 meses, cuando recibí esa llamada que cambiaría mi perspectiva para siempre. Era mi hermana Carmen, llorando al otro lado del teléfono, diciéndome que papá había sufrido un derrame cerebral y que los médicos no sabían si volvería a caminar. En ese momento, sentí una mezcla extraña de emociones, dolor por verlo sufrir, pero también una satisfacción amarga que me avergonzó profundamente. Si te sientes identificada con historias de segundas oportunidades y perdón familiar, suscríbete al canal para no perderte más relatos que tocan el corazón. Crecí en Sevilla, en un pequeño apartamento cerca del barrio de Triana, donde el aroma a azahar y el sonido de las campanas de la Giralda formaban parte de mi rutina diaria. Mi padre, Joaquín Fernández, era mecánico en un taller que había heredado de mi abuelo. Era un hombre orgulloso, de manos callosas y mirada dura, que creía firmemente que el trabajo era lo único que daba valor a una persona. Mi madre, Esperanza, murió cuando yo tenía apenas 12 años, dejándome sola con un padre que no sabía cómo expresar su dolor más que a través de la ira y el desprecio. Desde pequeña, intenté ganarme su aprobación. Estudiaba hasta altas horas, sacaba las mejores notas de mi clase, ayudaba en casa con las tareas domésticas, pero nada parecía ser suficiente. Cada vez que le mostraba mi boletín de calificaciones, él apenas lo miraba y decía: «Las notas no ponen comida en la mesa, Ana. Deberías estar pensando en buscar trabajo en lugar de perder el tiempo con libros». Cuando cumplí 16 años y le dije que quería estudiar psicología en la Universidad de Sevilla, se rió con desprecio y me dijo que era una pérdida de tiempo y dinero, que las mujeres estaban hechas para casarse y cuidar una familia, no para andar con fantasías universitarias. Pero yo era terca, había heredado esa característica de él, aunque nunca lo admitiera. Trabajé en verano sirviendo mesas en los chiringuitos de la playa, ahorrando cada euro que ganaba. Pedí becas, préstamos estudiantiles, y finalmente logré entrar a la universidad. Mi padre no vino a mi graduación del instituto, ni siquiera cuando me aceptaron en la carrera. «Es tu decisión desperdiciar tu vida», me dijo el día que me fui de casa para vivir en una residencia estudiantil. «Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que no sirves para nada». Los años universitarios fueron los más duros de mi vida, no solo por el esfuerzo académico, sino por la constante batalla emocional de demostrarme a mí misma que tenía valor, que no era el peso muerto que mi padre creía que era. Trabajaba de noche limpiando oficinas, estudiaba de día, y los fines de semana daba clases particulares para ganar dinero extra. Apenas dormía 4 horas diarias, pero cada examen aprobado, cada materia superada, era una pequeña victoria contra esa voz en mi cabeza que repetía las palabras de mi padre. Durante esos años, nuestra relación se volvió prácticamente inexistente. Él no me llamaba, yo tampoco lo hacía. Solo Carmen, mi hermana menor, mantenía algún tipo de conexión entre nosotros, contándome de vez en cuando cómo estaba papá, aunque siempre terminaba sus conversaciones diciendo: «Pregunta por ti, Ana», aunque no lo admita. Yo fingía que no me importaba, pero cada vez que Carmen mencionaba su nombre, sentía un dolor en el pecho que intentaba ignorar. Me gradué con honores, conseguí trabajo en un centro de salud mental comunitario, y poco a poco construí la vida que había soñado. Tenía mi propio apartamento en el centro de Sevilla, un trabajo que amaba ayudando a personas que, como yo, habían crecido sintiéndose invisibles o sin valor. Especialicé mi práctica en terapia familiar y autoestima, y aunque nunca lo admití abiertamente, sabía que cada paciente que ayudaba era también una forma de sanar mis propias heridas. Los años pasaron y, aunque había logrado construir una carrera exitosa, seguía cargando con el peso de esas palabras. Cada logro profesional estaba manchado por la sensación de que no era suficiente, de que si mi propio padre no podía ver mi valor, quizás realmente no lo tenía. Tuve relaciones que terminaron porque no sabía cómo aceptar el amor, porque cada vez que alguien me decía que era valiosa, una voz interior me susurraba que estaban equivocados. Entonces llegó esa llamada de Carmen. Era un martes por la tarde, estaba terminando una sesión con una paciente cuando mi teléfono vibró insistentemente. Al principio pensé en no contestar, pero algo en la persistencia de la llamada me hizo preocupar. «Ana, tienes que venir al hospital», sollozaba Carmen. «Es papá, ha tenido un derrame. Los médicos dicen que está estable, pero no puede mover las piernas. No sabemos si volverá a caminar».
Sentí como si el mundo se detuviera. Durante todos esos años había imaginado este momento. Había fantaseado con la idea de que algún día él me necesitaría, que tendría que tragarse su orgullo y admitir que me había subestimado. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía la satisfacción que había esperado. Solo sentía miedo y una tristeza profunda. Llegué al Hospital Universitario Virgen del Rocío esa misma noche. Carmen me esperaba en la sala de espera, con los ojos rojos de tanto llorar. Me abrazó fuerte y me contó todo lo que había pasado. Papá había estado trabajando en el taller cuando de repente se desplomó. Un cliente lo encontró y llamó a la ambulancia. Había sufrido un derrame cerebral que afectó su movilidad en las piernas, pero había tenido suerte. Según los médicos, podría recuperarse parcialmente con rehabilitación adecuada. Cuando entré a su habitación, no pude reconocer al hombre que había en esa cama. El Joaquín Fernández que yo conocía era fuerte, imponente, siempre con la espalda recta y la mirada desafiante. Este hombre se veía pequeño, vulnerable, casi frágil. Tenía los ojos cerrados, y por primera vez en mi vida pude observar su rostro sin sentir miedo o resentimiento. Se veía cansado, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años. Se despertó mientras yo estaba ahí. Nuestros ojos se encontraron y vi algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad. No dijo nada, yo tampoco. Nos quedamos mirando en silencio durante varios minutos hasta que él apartó la vista. No tenías que venir, murmuró finalmente, con la voz ronca. Lo sé, respondí. Pero estoy aquí. Durante las siguientes semanas, establecimos una rutina extraña. Yo iba al hospital después del trabajo, me sentaba en esa silla incómoda al lado de su cama, y hablábamos de cosas triviales: el clima, las noticias, el estado del taller. Nunca mencionábamos el pasado, nunca hablábamos de todas esas palabras hirientes que habían definido nuestra relación. Era como si ambos hubiéramos decidido tácitamente que era más seguro mantenernos en territorio neutral. Los médicos fueron claros: necesitaría meses de fisioterapia intensiva para recuperar algo de movilidad en las piernas. Podría volver a caminar con ayuda, quizás incluso sin bastón si se esforzaba lo suficiente, pero requeriría un cuidador durante el proceso de rehabilitación. Carmen tenía 3 hijos pequeños y un esposo que trabajaba en turnos rotativos. No podía dedicarse tiempo completo a cuidar a papá. La decisión obvia era contratar a alguien, pero cuando mencioné la posibilidad, vi algo en sus ojos que me sorprendió: orgullo herido. No voy a dejar que una extraña me vea en este estado, dijo con la poca dignidad que le quedaba. Fue entonces cuando Carmen sugirió lo impensable: que yo me mudara temporalmente a la casa familiar para cuidar de él durante su recuperación. La idea me aterrorizó y me intrigó a la vez. Después de años evitando esa casa, volver para cuidar del hombre que me había hecho sentir invisible durante toda mi infancia parecía una broma cruel del destino. Pero algo dentro de mí, quizás la psicóloga que había llegado a ser, reconoció esto como una oportunidad. No para venganza, sino para entendimiento. Para cerrar un círculo que había estado abierto demasiado tiempo. Hablé con mi supervisor en el centro de salud y arreglé para trabajar medio tiempo durante 3 meses, tomando solo casos que pudiera manejar desde casa. Empaqué mis cosas y, por primera vez en más de 10 años, volví a la casa donde había crecido. La casa estaba exactamente como la recordaba, pero más pequeña, más triste. El taller de papá, que había sido el orgullo de su vida, estaba cerrado indefinidamente. Carmen había contratado a alguien para que lo mantuviera, pero sin Joaquín dirigiendo las operaciones, los clientes habían comenzado a buscar otros mecánicos. Todo su mundo, construido alrededor de su fuerza física y su capacidad de trabajo, se estaba desmoronando. Los primeros días fueron tensos. Él se resistía a mi ayuda, insistía en intentar hacer todo solo, lo que resultaba en caídas y frustración. Yo mantenía la distancia profesional que había aprendido con mis pacientes, siendo amable pero firme, estableciendo rutinas y límites claros. Pero por las noches, cuando lo escuchaba llorar en silencio en su habitación, mi corazón se partía un poco más cada vez. Fue durante la 3ª semana cuando algo cambió. Estaba ayudándolo con los ejercicios de fisioterapia en casa cuando se frustró tanto que tiró las pesas al suelo y comenzó a llorar como un niño. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y desgarradores que parecían venir desde lo más profundo de su alma. «No sirvo para nada», gritó entre lágrimas. «Soy un inútil, un peso muerto. Todo el mundo estaría mejor sin mí». Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Eran las mismas palabras que él me había dicho a mí tantas veces, pero ahora salían de su boca dirigidas hacia él mismo. En ese momento entendí algo que me cambió para siempre. Mi padre no me había despreciado porque yo fuera inadecuada, me había despreciado porque él se despreciaba a sí mismo.
Todas esas palabras crueles, toda esa dureza, no eran más que el reflejo de su propia guerra interna. Me senté en el suelo junto a él y, por primera vez en mi vida adulta, lo abracé. Sentí su cuerpo rígido al principio, después gradualmente relajándose mientras seguía llorando. No eres un peso muerto, papá, le susurré. Nunca lo has sido. Y yo tampoco lo era. Esa noche hablamos por primera vez de verdad. Me contó sobre su infancia, sobre su propio padre, que había sido aún más duro con él. Me habló sobre cómo la muerte de mamá lo había destruido por completo, sobre cómo no sabía cómo criar a dos niñas solo, sobre cómo el miedo de no ser suficiente lo había convertido en alguien cruel y distante. Me pidió perdón, no con palabras grandilocuentes, sino con lágrimas sinceras y una honestidad que nunca había mostrado antes. Yo también me disculpé, por todos los años de resentimiento, por haberme alejado cuando quizás él también me necesitaba, por haber permitido que el orgullo construyera un muro entre nosotros que había durado demasiado tiempo. A partir de esa noche, nuestra relación cambió completamente. Comenzamos a conocernos realmente por primera vez. Descubrí que papá tenía un sentido del humor sarcástico que había heredado, que sabía cocinar mejor de lo que recordaba, que había guardado todos mis diplomas y certificados en una caja en su armario, incluso cuando fingía que no le importaban mis logros. Los ejercicios de rehabilitación se convirtieron en nuestro tiempo juntos. Mientras él trabajaba para recuperar la fuerza en sus piernas, nosotros trabajábamos para reconstruir nuestra relación. Le conté sobre mi trabajo, sobre las personas que ayudaba, sobre cómo había encontrado mi propósito ayudando a otros a sanar heridas familiares. Él me habló sobre su pasión por los motores, sobre los planes que había tenido para expandir el taller, sobre cómo siempre había esperado que algún día yo regresara a casa. Después de 2 meses de trabajo duro, papá dio sus primeros pasos sin ayuda. Fue un momento emotivo para ambos, pero especialmente significativo porque simbolizaba mucho más que una recuperación física. Representaba la posibilidad de comenzar de nuevo, de construir algo mejor sobre los escombros de lo que habíamos tenido antes. Cuando se acercaba el final de los 3 meses que había planeado quedarme, ninguno de los dos quería que me fuera. Habíamos encontrado algo que nunca habíamos tenido, una relación real, basada en el respeto mutuo y el amor genuino. Pero yo tenía mi vida en el centro de la ciudad, mi carrera, mis propios planes. Fue entonces cuando papá me hizo una propuesta que jamás había esperado. Había estado pensando en convertir parte del taller en un centro de terapia familiar. Había visto cómo yo trabajaba con él, había sido testigo de mi dedicación y habilidad, y quería que fuéramos socios. No solo en el negocio, sino en la vida. Quería recuperar todos los años perdidos. La ironía no se me escapó. El hombre que una vez me dijo que era un peso muerto ahora me pedía que fuera su socia, que lo ayudara no solo a caminar físicamente, sino a reconstruir su vida emocional. El lugar que una vez representó todo lo que él valoraba más que a mí, ahora se convertiría en nuestro proyecto conjunto. Acepté su propuesta, no solo porque era una buena oportunidad profesional, sino porque finalmente habíamos encontrado una forma de sanar juntos. Abrimos el Centro de Bienestar Fernández 6 meses después. Él se encarga de la parte administrativa y yo dirijo los programas terapéuticos. Nos especializamos en terapia familiar, ayudando a padres e hijos a reconstruir relaciones rotas, a sanar heridas que parecían irreparables. Cada día que trabajamos juntos, cada familia que ayudamos a reunirse, es una confirmación de que las segundas oportunidades existen, de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para amar mejor. Mi padre ya no es el hombre duro e inflexible que recordaba de mi infancia. La experiencia de casi perder la movilidad, de enfrentar su propia mortalidad, lo suavizó de maneras que no creía posibles. Ahora, cuando lo veo caminar por el centro, saludando a nuestros pacientes con una sonrisa genuina, cuando lo escucho dar consejos sabios a padres que luchan con sus propios hijos, me doy cuenta de que ambos hemos cambiado. Él aprendió a expresar amor en lugar de miedo, y yo aprendí a perdonar no solo a él, sino también a mí misma. La última conversación significativa que tuvimos sobre nuestro pasado fue hace unas semanas. Estábamos cerrando el centro después de un día particularmente emotivo. Habíamos ayudado a una familia a reconciliarse después de años de silencio. Mientras caminábamos hacia nuestros coches, él se detuvo y me tomó de la mano. Ana, me dijo, quiero que sepas que eres lo mejor que he hecho en mi vida. No el taller, no el trabajo, no nada de eso. Tú, la mujer en la que te convertiste a pesar de mí, y la hija que decidiste ser para mí cuando más lo necesitaba. Esas palabras borraron décadas de dolor en un instante. No porque fueran mágicas, sino porque venían de un lugar de honestidad y transformación genuina. Mi padre había aprendido a caminar de nuevo en más formas de las que los médicos habían pronosticado.
Hoy, mientras escribo esta historia, papá está en el jardín trasero de nuestra casa familiar, donde he decidido quedarme permanentemente, plantando tomates y hablando con los vecinos que pasan. Sus pasos son más lentos pero seguros, y su sonrisa es algo que veo todos los días. A veces la vida nos da las lecciones más importantes a través de las experiencias más dolorosas. Mi padre me enseñó sobre la fortaleza sin pretenderlo, sobre la importancia de perseguir los sueños incluso cuando nadie más cree en ellos. Pero su lección más valiosa vino al final, que nunca es demasiado tarde para cambiar, para amar mejor, para convertirse en la persona que siempre fuimos capaces de ser. El peso muerto que él creía que yo era se convirtió en la fuerza que lo ayudó a levantarse cuando más lo necesitaba. Y el hombre que pensé que nunca podría amarme se convirtió en mi compañero más querido en esta segunda oportunidad de ser familia.